Adelante, hermano. Hermanos, pues Listo. muy buenas noches tengan ustedes. Muy buenas noches tengan ustedes. Nos volvemos a reconectar media hora tarde. Cuánto lamentamos este incidente. Confiamos en que vamos a regularizar perfectamente esta situación de la conexión. Tenemos ya avances significativos, confiando en que para el siguiente programa, con la ayuda del Señor, vamos a poder transmitir regularmente y fluidamente para ustedes. Así es que, bueno, pues una vez más damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan. Muchas gracias por su paciencia. Una vez más damos las gracias también a las páginas que se unen a Charlas Bíblicas en México mediante Facebook para la retransmisión de este programa. Me refiero a la página Sola Escritura para México y Latinoamérica. Asimismo, en la página del Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos, a la página de Grupo Teteleste en Chile y a la página de nuestra hermana Beatriz Campini desde Argentina. A todos ustedes, hermanos, una vez más, muchas gracias. Buenas noches, un cálido saludo, un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos que radican en las comunidades hispanas, pues de Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica y asimismo España. A todos ustedes, nuestros queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, un fuerte y cálido abrazo para ustedes. En esta noche vamos a abordar un nuevo tema dentro del tema general de sellos distintivos. ¿Cuáles son los sellos distintivos de los creyentes? Esta noche vamos a hablar de la esperanza, confiando en que ustedes van a ver la importancia de este tema, sobre todo en los escritos del Nuevo Testamento, donde nos aguardan interesantes sorpresas, como siempre ocurre en la palabra de Dios. Está nuestro hermano Armando González aquí. Hermano, buenas noches, una vez más te saludamos. Muy buenas noches, hermano José Antonio. Pues saludamos a todos nuestros hermanos, como tú ya lo hiciste, hermano, y pues bueno, introduciremos un nuevo tema que creo yo que es de vital importancia junto con algunos otros hermanos, principalmente en términos de, como tú bien lo dices, la escritura lo refiere en el Nuevo Testamento y tiene que ver Creo que se ha cortado un poquito una vez más esta transmisión. Confiamos en que nuestro hermano tendrá pronto, podrá reconectarse con nosotros. Hermanos, no sé si en este momento nos estén escuchando. Nuestro hermano Jesús Lozada, quizás nuestro hermano Magaldi, Roberto, pudiésenos decir si la voz de su servidor se está escuchando. Aunque parece ser que nuestro querido hermano finalmente se ha podido reconectar. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ahora ¿Me sigues escuchando, hermano? Ya te escucho. Hermano, continúa con lo que venías diciendo, por favor. Sí. Sí, estaba yo comentando, hermano, que a la luz de las escrituras nosotros vemos lo que derivado de la justicia por la fe tenemos en la escritura, hermano. Si me permite citar, hermano, un texto que tú ya de alguna manera nos hiciste favor de parafrasear al arranque del programa, pero nosotros ahorita quisiera darle lectura. Es un texto que está en Romanos capítulo 5, hermano. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1, del 1 al 5,
habla de estos temas derivados de la justificación por la fe o de la declaración de justicia por medio de la fe. Y le voy a dar lectura y si quiere lo empezamos a comentar. Dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, es decir, esto como una primera instancia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y dice aquí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, hermano, a partir de que hemos sido declarados justos, cosas. Una, o tres cosas podríamos señalar. Una, paz con Dios. Dos, entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Y la esperanza en la gloria de Dios. Este es fundamentalmente un sello importantísimo. ¿Por qué, hermano? Porque los que no son creyentes, creyentes evangélicos, creyentes en la palabra del Señor, creyentes en estas cosas que hemos estado leyendo, no tienen esa distinción. Nosotros podemos leer, por ejemplo, Efesios 2:12, hermano. Fíjate cómo dice Efesios 2:12. Efesios 2:12, le doy lectura rápidamente. Efesios 2:12, voy a leer el 11 y el 12, hermano. Dice, por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa. Y dice, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, si en esa partícula de tiempo espectacular que tenemos en la Escritura, es decir, para el tiempo pasado ya no, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego viene el 14, por Él, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de la separación, la enemistad de ambos hizo uno. Es decir, hermano, lo importante es, éramos enemigos, no éramos amigos de Dios, no éramos hijos de Dios, estábamos lejos de Dios, había una condición para nosotros de separación absoluta de Dios, lo cual traía juicio sobre nosotros. Sin embargo, el primer resultado que tenemos de la justicia o de la declaración de justicia sobre el hombre es, la primera, tenemos paz para con Dios. Es decir, todo eso que señala Efesios en el capítulo 2, de que éramos enemigos y por naturaleza hijos de ira, fue derribado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por la fe que nos fue dada, hermano. Lo cual nos permite acercarnos a Dios y tener paz con Él. Entrada a la gracia
y esperanza, hermano. Una esperanza que los que no son de Dios no tienen, porque viven sin esperanza. Y podemos ir citando varios textos. A mí me llama mucho la atención el texto del mismo Efesios en el capítulo 1, hermano. Si quieres le doy lectura. Efesios capítulo 1, versículos, ahorita te digo, hermano. Voy a leer a partir del 15. Voy a leer a partir del 15 y más o menos hasta el 20. Aquí hay una reflexión importante que quiero señalar, hermano, porque este texto lo hemos citado junto con otros en varias ocasiones, en el sentido de una de las gran preocupación del apóstol Pablo y obviamente del Señor es ese conocimiento pleno que Dios quiere de nosotros. Ese conocimiento pleno que Dios nos ha revelado y que quiere que la iglesia tenga, y era una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo. Lo hemos leído en varias ocasiones, pero aquí lo quiero puntualizar con respecto a la esperanza, que es el tema que estamos ahorita introduciendo. Dice lo siguiente, hermano. Dice el versículo 1:15. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos. Y dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones. Es decir, aquí está la preocupación del apóstol Pablo, que la vemos más adelante en el mismo capítulo de Efesios, y la vemos en Colosenses, y la vemos en Filipenses, y la vemos de manera constante. El mismo Pedro en sus cartas enfatiza el hecho de que no cesa de dar gracias por los santos y pedir lo siguiente, hermano. Fíjate lo que dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Es decir, ¿qué está pidiendo el apóstol Pablo? ¿Qué identificas que pide, hermano? Bueno, está pidiendo, sin lugar a dudas, es decir, ¿qué conocimiento que está conectado con el conocimiento de Dios y la revelación. ¿Sí? Sí. Lo dice Efesios con toda claridad. Es decir, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Dice el 18, habiendo iluminado los ojos del corazón, ¿para qué, hermano? Dice, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis. Es decir, esto que el apóstol pide es para que la iglesia sepa. Y para que la iglesia sepa, ¿qué, hermano? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Y dice, ¿y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, toda esta oración y preocupación del apóstol Pablo, que nos deja claramente expuesta aquí en Efesios, dice cuál es el propósito de su oración y cuál es el propósito de que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Dice, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Es decir, aquellos que estaban sin esperanza, como lo acabamos de ver en Efesios 2:12, aquí en Efesios 1:18 dice que el propósito de Dios
que la iglesia llegue a tener un espíritu de sabiduría y el pleno conocimiento de Dios para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Qué opinas, mi hermano? Sí, hermano, así es en efecto. Ahí se menciona la palabra esperanza, ahí la tiene. Hay una variedad muy interesante de perspectivas, no son muchas, pero podemos señalar, no sé, dos, esta tercera que tú mencionas, perspectiva, una, vamos, o son dos, podemos decir, fundamentales las perspectivas que nos plantea la palabra esperanza en los escritos de Pablo. En la gran mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento se menciona se conecta a la esperanza con la salvación. Y yo creo que es precisamente este pasaje de Efesios. Y también se plantea, por otro lado, la cuestión que tiene que ver con la escatología. No sé si coincides conmigo, es decir, todos los contenidos de la esperanza escatológica, es decir, de las cosas que nos aguardan adelante en el juicio, en la resurrección sobre todo, en particular. Sí, coincido contigo en este... Sí, hermano. Sí, hermano, adelante. Sí, te decía que coincido contigo en lo que estás exponiendo, hermano. Es decir, sí hay varias vertientes que tienen que ver con la esperanza. Yo espero que la próxima semana podamos darle un matiz a esto. Simplemente estamos tratando de introducir el tema porque es importante, en el sentido, por ejemplo, un posible matiz que tenga la expresión de la esperanza es lo que tenemos en Colosenses 1:3, hermano. No sé si gustas darle lectura del 1:3 al 6. Dice: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual oísteis antes por la palabra de la verdad del Evangelio, que está presente entre vosotros y también en todo el mundo está llevando fruto y creciendo, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. Es decir, apunta, como tú dices, hacia cuestiones escatológicas que tienen que ver con la esperanza que está reservada en los cielos para nosotros. Y esto es exclusivamente para la cuestión de los creyentes, hermanos, ¿no? Entonces, otro matiz que tenemos ahí importante, hermano, creo yo que no solamente es la cuestión escatológica, sino lo que veníamos planteando en el sentido de que la iglesia tiene que saber estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, Gálatas 5:4, hermano, al 6 otra vez, si por ahí lo lees, hermano, para que veamos otra vertiente de la esperanza. Gálatas 5:4, hermano, al 6. Los que por la ley intentáis ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo, caísteis de la gracia, porque nosotros, por medio del Espíritu, por fe, aguardamos ansiosamente la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe energizada por el amor. ¿Cómo ves, hermano? Sí, yo creo que, fíjate, habla de aguardar ansiosamente la esperanza de la justicia. Es muy interesante esto de aguardar la esperanza de la justicia. Pero, hermanos, de esto también vamos a hablar en el siguiente programa. ¿Qué quiere decir Pablo de aguardar ansiosamente la esperanza de la justicia?
cuando se supone que la justicia la hemos obtenido ya en Cristo Jesús, sobre la base de esta declaración de justicia que mencionaba nuestro hermano Armando en Romanos capítulo 5:1. O sea, ¿qué otro sentido tiene la palabra justicia? Que es algo que se aguarda en el futuro. Así es que este va a ser también un versículo que vamos a comentar con ustedes. Sí, hermano, adelante. Te congelaste un segundito. Es en lo que llega la voz de un lado para otro, hermano. Sí, bueno, decía que este pasaje de Gálatas capítulo 5 lo vamos a comentar con detalle para el siguiente programa, dado que dice aquí que por la fe aguardamos ansiosamente la esperanza de la justicia y decimos, bueno, que no hemos recibido ya esta justicia sobre la base de la declaración de justicia que ha hecho Cristo sobre nosotros. ¿Qué podría ser esta otra justicia que nos aguarda en el futuro? Pero como esto va a tomar cierto tiempo en la explicación, hermanos, se los tenemos reservados para el siguiente miércoles con la ayuda del Señor. Y quiero decir, hermanos, que, bueno, hay un sentido muy, muy básico del término griego elpis, o el pis, más bien dicho, el pis, que es el que se utiliza en el nuevo pacto y que se traduce como esperanza. También puede referirse al objeto de la esperanza, el pis. De aquí viene también la palabra el pizzo, que quiere decir esperar o aguardar. En algunas ocasiones significa confiar, pero aquí como que se mezcla un poco con la idea de la fe, que también significa confiar. Y quiero señalar también que el término el pis, curiosamente, no aparece en los evangelios. No sé si habías notado esto, hermano. Y que ¿no? Sí, aparece, por supuesto, por ejemplo, en el libro de los Hechos, aparece aproximadamente 8 veces. En la carta a los Hebreos aparece 5 veces. Y en Pablo, que es el que más utiliza este término, que traducimos como esperanza, lo utiliza 25 veces. Ahora, es muy importante notar, hermano, que la frecuencia de la aparición de la palabra no refleja en absoluto la importancia del término que nos encontramos en los correspondientes escritos. O sea, es muy importante, no aparece muchas veces como otros términos, pero esto de ninguna manera quita importancia claro, al vocablo, ¿verdad, hermano? Sí, y también hay un hecho que hay que resaltar. No sé si recuerdas aquella defensa que Pablo presenta ante aquel gobernador romano, cuando Pablo fue realmente pues asoleado por los judíos, perseguido, buscado para ser encarcelado, buscado para matarle, hermano. Y Pablo, a través de la historia narrada en los Hechos, hace 3 defensas, hermano, 3 defensas de su, pues defendiéndose de la inocencia que él tenía con respecto a las calumnias de los judíos. Y en aquel evento podemos resultar que pues, la corte judía, los ancianos judíos, llevan a un abogado para que el abogado presente una serie de mentiras y de calumnias en contra de Pablo, y Pablo presenta una defensa. En esa defensa Pablo hace referencia propiamente, hermano, a esta esperanza y a ese vocablo que aparece en el libro de los Hechos, pues varias veces, hermano.
Si gustas, le damos lectura, es en Hechos 24, hermano. Ahorita te digo, pero ¿de qué versículo a qué versículo? Sí, en lo que tú lo buscas, es muy interesante el uso que se da en el libro de los Hechos al término el PIS, esperanza. Y como menciona en este momento nuestro hermano Armando, generalmente la emplea sobre todo Pablo en contextos apologéticos, es decir, en contextos donde Pablo tiene que presentar una defensa de lo que él enseñaba, de lo que él proclamaba, que había causado el disgusto de los judíos y había levantado una enorme revuelta contra él. Y generalmente, Sí, es ahora el que capítulo. estamos leyendo esto, vamos a notar que la esperanza en el libro de los Hechos se dirige mucho hacia la resurrección de los muertos y hacia la promesa que Efectivamente. Dios hizo a Israel en relación con el Mesías. Ya lo vamos a ver. Sí, efectivamente va en ese sentido, hermano. Si quieres, le doy lectura. Voy a leer, es un tramo un poquito, son 15 versículos, solamente para que estemos todos en contexto. Y voy a leer Hechos 24, del 1 al 15, hermano. Dice lo siguiente: después de 5 días, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un cierto abogado, Tértulo, quienes se presentaron al gobernador contra Pablo. Cuando él compareció, Tértulo comenzó su acusación diciendo: ¿cómo estamos disfrutando de mucha paz gracias a ti? Y debido a tu providencia se están haciendo reformas para esta nación. Siempre y en todas partes los recibimos con toda gratitud, oh excelentísimo Félix, que es el gobernador. Ahora, a fin de no importunarte más, te suplico que nos oigas brevemente con tu bondad, porque hemos hallado que este hombre es una peste que promueve altercados entre los judíos en toda la tierra habitada y un cabecilla de la secta de los nazarenos. E incluso intentó profanar el templo y lo tuvimos que arrestar. Tú mismo, después de interrogarlo acerca de todas estas cosas, podrás darte cuenta de por qué lo acusamos nosotros. Y los judíos también tomaron parte en la acusación, afirmando que estas cosas eran así. Cuando el gobernador le hizo señal para que tomara la palabra, Pablo respondió: sabiendo que desde hace muchos años eres juez para esta nación, con buen ánimo presentaré mi defensa, pudiendo tú cerciorarte de que no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron en el templo discutiendo con nadie, ni provocando un motín, ni en las sinagogas ni en la ciudad. Ni pueden ellos probarte aquellas cosas de las que me acusan ahora. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis antepasados, creyendo todo conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Y dice el versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también aceptan, de que va a haber una resurrección, tanto de justos como de injustos. Y es justamente lo que tú, hermano, señalabas y apuntabas ahorita. Pablo presenta principalmente a través del libro de los Hechos, tiene que ver con la resurrección de los muertos. Es decir, creo que ya señalamos algunos aspectos importantes de la esperanza. Aquí tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos, tenemos el aspecto de la esperanza de la justicia, tenemos el aspecto para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. También tenemos el aspecto de la esperanza reservada en los cielos, hermano. Y una cuestión muy importante, creo yo,
se me hace demasiado importante porque esta esperanza está afincada fundamentalmente en eso que leímos al principio de Romanos 5.1, pero manifestada a través de la Escritura, hermano. Manifestada a través de la palabra del Señor, y por eso Pablo exhorta a que el conocimiento y la sabiduría que pide de Dios tenga en un efecto como tal el conocimiento de la esperanza, hermano. ¿Cómo ves? ¿Cómo no, hermano? Me parece todo esto muy importante y vamos llenando de contenido el concepto bíblico de la esperanza, sus vertientes y todo lo que significó para aquellos oyentes entonces. Fíjense que tiene que ver el término esperanza no solamente con lo que respecta a los cristianos, decíamos, sino que toca el aspecto de la promesa que Dios le dio a Israel. Un tema que Pablo trae aquí a colación y dice, es por la esperanza de Israel que yo estoy en cadenas. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza de la resurrección. Un tema, hermano, que debemos nosotros también como creyentes considerar con mucha profundidad, pidiéndole al Señor, porque estas cosas que las hemos oído tanto, estas piedras que han rodado tanto en el camino, que a veces parece que han perdido su filo, han perdido su lado cortante, y necesitamos nosotros los creyentes volver a considerar esta situación. Tal parece que damos muchas cosas por sentadas, como la resurrección, hermanos, pero esta es una esperanza fundamental que movía a Pablo profundamente, que movió a los cristianos primitivos y que movió ciertamente a Israel. Por eso Pablo trae esta idea de la resurrección de una manera tan notable. Es un impulso en la vida cristiana, sobre todo, hermanos, cuando vemos cómo la muerte se yergue en torno nuestro por todos lados, y tal parece como que la sobrevivencia es algo que a veces se ve hasta difícil de lograr. Hermanos, los creyentes tenemos esperanza en la resurrección, y este debe ser un motor fundamental en nuestra vida y el Espíritu de Dios, porque este es, creo yo, no sé, hermano, ¿qué piensas? Es como que denota una acción especial del Espíritu Santo, que no solamente nos informa de una resurrección, sino que tiene que ser un conocimiento que nos forma internamente, que nos fortalece internamente, y por supuesto esta esperanza de la resurrección tiene que estar presente y orar unos por otros. Pablo oraba hablando de la esperanza. Y creo yo, si estábamos viendo bien allí en Efesios, tiene este contenido, ¿verdad, hermano? Escatológico. Esto que nos aguarda en el futuro, lo cual nosotros ahora, esta esperanza, hermano, se nutre en el presente, en nuestro trato con Dios. La esperanza surge, dice Pablo en Romanos 5, de una manera increíble y maravillosa. La esperanza surge a través de la tribulación misma, de tal manera que podemos gozarnos en ella. Podemos encontrar aspectos del amor de Dios, de la presencia fortalecedora de la mano que se extiende y te dice, yo te tomo por la mano derecha. Hermanos, la esperanza del futuro se fortalece en esta presencia presente de Dios en nuestra vida, y sorpréndase, en la mayoría de las veces pasa a través de la tribulación, porque es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de Dios, pero hay aspectos tan luminosos en el mismo sufrimiento que vale la pena considerar. ¿Qué piensas, hermano?
Sí, yo pienso que tienes mucha razón en este sentido, hermano, porque el hecho de que nosotros participemos de este tipo de charlas con los hermanos, fundamentalmente, es con una intención genuina de parte de nosotros, en el sentido de poder eh, expresarles a los hermanos lo que hemos visto a través de la Escritura, para que los hermanos puedan tener esperanza en esta gloria de Dios, esperanza en la vida eterna, hermano, esperanza en la seguridad de que estamos firmes, esperanza en que algún día, hermano, vamos a estar cara a cara con el Señor, hermano. Esperanza Amén. Esperanza en que Dios nos va a dar una plena justicia, nos va a dar un cuerpo nuevo, distinto a este cuerpo que nos mata. Esperanza, hermano, en el llamamiento que el Señor nos hizo, porque la esperanza en ese llamamiento nos hace que estemos seguros en la gracia que el Señor nos ha dado. Esperanza, hermano, en que Dios nos ha salvado, esperanza en que Dios nos ha llamado, esperanza en que somos sus hijos, en que Dios nos ha adoptado. Y esta esperanza, hermano, la tenemos y la encontramos fundamentalmente basada en la escritura que el Señor nos ha dado. Es decir, es esta escritura la que nos manifiesta la esperanza que tenemos en Él. Porque sin esperanza, hermano, sin esperanza en la resurrección, por ejemplo, sabiendo que Él ya triunfó sobre la muerte, hermano, y que ese triunfo de la muerte del Señor también es para nosotros, entonces tenemos esperanza en que algún día vamos a resucitar, como dice y lo acabamos de leer, no solamente nosotros, van a resucitar justos e injustos, unos para vida y otros para condenación, hermano. Entonces son quizás palabras fuertes, quizás palabras difíciles, pero esta esperanza, hermano, como Pablo lo dice en Romanos capítulo 15, hermano, está fundamentada en lo que el Señor quiso revelarnos a través de su escritura, por medio de los profetas, hermano, y al día de hoy, por medio de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento. Si quieres, le damos lectura, hermano, a Romanos capítulo 15, versículo 4, si me haces favor, hermano. Romanos 15, 4 y 5. Dice así. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros, según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y salta hasta el 12, hermano, 12 y 13. Dice, Romanos 15, 12, 13. Y otra vez 12. Isaías dice, vendrá 12, ¿sí? 15, 12. Sí, sí, hermano. Y otra vez Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a las naciones, y en él esperarán los gentiles. Así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, aquí Pablo, como el mismo Pedro, le dan mucho valor a la escritura, a esa escritura que se tenía, hermano, a esa escritura que, pues en la cual ellos tenían el fundamento de todo lo que, de toda la prefigura que ya se había dado a través de los profetas, ¿no? Dice, me llama mucho la atención cómo dice, porque lo que fue escrito en tiempos pasados, y dice, ¿para qué?
para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros, según Cristo Jesús. ¿Cómo ves, hermano? Precioso pasaje. Y con esto, hermano, podemos ver el papel que juega la esperanza en la vida cristiana. El papel, si es necesario sostener la esperanza, es porque la esperanza es vital para nuestra vida cristiana, para el fortalecimiento que necesitamos frente a pruebas y tentaciones. Recuerdo en particular este pasaje que dice así en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es. El papel purificador, sostenedor, fortalecedor de la esperanza. Hermanos, en un mundo lleno de desesperanza porque, hermanos, las circunstancias se prestan para la desesperanza. Hermanos, podemos pasar revista a varias de las calamidades por las que va atravesando el mundo, hermanos, donde la gran mayoría baja la guardia, avienta la toalla y dice: es que no hay remedio. Y efectivamente no hay remedio en este mundo, en esta sociedad adánica, donde políticos y empresarios, hermanos, son cada vez más voraces y terribles. Pero nosotros los creyentes sí tenemos esperanza, porque sabemos lo que nos aguarda en el futuro. Y nos sostenemos como viendo al invisible. Y nos sostenemos porque estamos esperando la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el Señor alimenta esta esperanza hoy con su grandiosa y maravillosa presencia, hermanos, a través de recordarnos estas cosas. Como dice perfectamente nuestro hermano, vean el lugar que tiene la Escritura en la esperanza. La necesidad de acercarnos a la palabra viva, a la palabra que obra en los creyentes, a la palabra que dice que nos aferremos a la palabra viva, porque ella aviva la esperanza, y necesitamos esperanza. Y mucha gente hoy necesita de la esperanza, y de la esperanza que está reflejada en la manera como enfrentamos calamidades y situaciones diversas, hermanos, al contrario de la manera como el mundo las enfrenta. Y aquí tenemos una oportunidad para el testimonio cristiano maravilloso. ¿Qué piensas, mi querido? Pues muy bien, hermano. Yo creo que ya hemos tocado varias vertientes de la esperanza a través de la Escritura, a través del conocimiento, a través de aspectos que tienen que ver con lo escatológico y con la resurrección y con todos esos aspectos. Entonces, yo creo que, hermano, ya pudimos de alguna forma introducir el tema. Esperemos la próxima semana dar los matices que puede fundamentar esto, ya quizás con algunas de las aportaciones de nuestro hermano Roberto, que pues tenía muchas ganas de estar con nosotros, pero a veces pasa eso, el hecho de que tengamos este tipo de comunicaciones vía internet,
y si internet falla, pues ya falló esto, hermano. Nos apena muchísimo que pasen cosas así, pero son a veces cosas que están, este, pues fuera de nuestro alcance, ¿verdad, hermano? Pero finalmente creo que Pero estamos pudimos rescatar tratando la... con todo nuestro corazón, ¿verdad? Estamos Sí, tratando de entonces, mejorarlas y de... sí, entonces, hermano, yo Bueno, creo pues, que ¿qué te podemos parece de alguna si manera, si damos por concluido el día de hoy, hermano, ¿te parece? que saludemos nada más a los hermanos que nos han escrito aquí? Rápidamente, nuestro hermano Adelante, Mino hermano. Rodríguez, nuestro hermano Gerson Hernández dice, charlas bíblicas, un gran programa para la edificación del cuerpo de Cristo y para la Asamblea de los Santos. Gracias, hermanos. Nuestro hermano Gelson, muchas gracias por estas palabras, que es lo que queremos, lo que buscamos sus servidores. Alexander Porras Cascante, Gustavo Álvarez, nos saluda desde Coachella, California. Listo para alimentarme de la sana doctrina. Amén, hermano. Nuestro hermano Gerson dice, desde Colombia, conectado desde el municipio de Magangué, ya preparado para aprender un poco más. César Zavala Cubillán, saludos desde Venezuela. Andrés Sánchez Samperio, saludos desde Celaya, México. Su hermano Roberto Islas dice, hermanos, no olviden comentar que la esencia de nuestra esperanza es que ha de haber resurrección de los muertos. Bueno, hermano, pues estuvimos muy en armonía contigo en esto y confiamos en que vamos a abundar más contigo en el siguiente programa. Sergio Fernández, bendiciones, hermanos, desde Cathedral City, en California. Luisa S., bendiciones, hermanos, desde el Estado de México. Nuestra hermana Paloma Frau, la esperanza es un estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables. Muy, muy linda la definición, hermana, muchas gracias. Dice que la sacó del diccionario, pues muchas gracias de todas maneras. Nuestro hermano Gustavo Álvarez dice, esperanza confiada, particularmente en relación con el cumplimiento de la promesa de Dios. La esperanza bíblica es la anticipación de un resultado favorable bajo la guía de Dios Padre. Más específicamente es la confianza en lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, que garantiza nuestra participación y lo hará en el futuro. La cruz de Cristo lo hizo posible. Así es, hermano, amén. Todas estas bendiciones brotan de la cruz del Calvario. Toda buena dádiva, hermanos, y como dice Pedro, que, como dice, vale la pena leer la primera de Pedro 2, dice que todas las cosas, segunda de Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, sobre la base de la cruz del Calvario. Dice Gustavo Álvarez, el cristiano nacido de nuevo ya no muere porque ya fue resucitado. Colosenses 2:12. Amén. Nuestro hermano Jorge Hernández desde Villahermosa, Tabasco, México. Nuestro hermano José Guerra desde Puebla, México. Saludos para todos ustedes. Jorge Hernández, saludos desde Villahermosa, Tabasco, sí. Nuestro hermano Zavala Cubillán. Un abrazo, hermanos. Un abrazo. Nuestra hermana Beatriz Campini desde Pinamar, Argentina. Dice una vez más nuestro hermano Fernández, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, Colosenses. Nuestro hermano Alexander Porras, fuerte abrazo, hermano Alexander, dice, pienso que la esperanza es como el soplo de Dios a nuestro ser atribulado. Esperanza para mí es la fuerza, la confianza que tengo en Dios de que en todo tiene el control. Hay momentos en que las fuerzas se me van, el deseo por la vida se me va y solo me queda la esperanza,
La esperanza es como el inflador que me mantiene a flote, viendo al invisible, deseando que se vuelva visible. Dios, cuánto te necesito. Amén, hermano. Esta súplica es también nuestra súplica. Nuestro hermano Elías Gómez Vázquez, saludos desde Pachuca. Hermanos, saludo para nuestro hermano Elías. Gelson Hernández, 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que viene. Amén. Siervo del Altísimo Meja dice que el amor, misericordia y bondad de nuestro Señor Jesucristo sean en su vida mis hermanos. Nuestro hermano Abraham de Celaya. Cuánto gusto, hermano, tenerte aquí con nosotros. Y si hay alguna otra palabra, pues bienvenida y muchísimas gracias por estos pensamientos que nos han puesto aquí en el chat. Muchas gracias por su participación. Y hermano, si tienes una palabra más. No, pues más que agradecer tan bonitas palabras de todos los hermanos siempre, hermano, participando en estas reuniones que ellos también hacen rico a estas charlas bíblicas, que ellos también nos llena de gozo saber que nuestros hermanos están participando pues, de este gusto que tenemos y este gozo que tenemos en compartir con ustedes. Para nosotros es un gran gusto hacerlo, lo hacemos con mucho amor y mucha diligencia, hermanos. Entonces, el Señor los bendiga, los guarde, los llene de su pleno conocimiento y podamos seguir creciendo juntos en estos programas, hermanos, que próximamente cumpliremos ya 3 años al aire, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Así es, gracias a Dios. Entonces, bueno, hermano, pues, si gustos, damos yo creo que nos despedimos. Pues muy bien, que tengan muy buenas noches y les mandamos un abrazo fraterno a todos ustedes. Y por aquí nos Amén, escribe hermano. alguien, Buenas noches. Sí, nuestro hermano Israel Pelayo, gracia y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, para todos, amados hermanos. Muy edificante e importante tema para mantener fresco nuestras mentes en estos tiempos. Amén, hermano. Nos saluda desde Manzanillo, México. Fuerte amén, abrazo, hermano. Dios los bendiga. Buenas noches. Que el Señor los guarde y los prospere en todo.